Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marco José Durón Espinal, número de cuenta 2015-100-5203. El nombre del proyecto es Máquina Peladora de Piña y Versátil para otras frutas o verduras, de la clase de Elementos de Máquinas 3, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, mi máquina es la máquina peladora de piña y versátil para otras frutas y verduras. Tenemos pues la utilidad, ¿verdad?, que se le va a dar a las piñas, a las frutas y a las verduras. Como sabemos, la piña, su parte exterior es dura, entonces no es fácil de pelar. En nuestro caso es para los microempresarios, ya que ellos necesitan este tipo de máquina para poder generar más ingresos. Basándonos en nuestro concepto, nos damos cuenta que el paso número 1 es aclarar el problema. Dentro de las necesidades interpretadas tenemos: aumenta la eficiencia y una velocidad del proceso de pelado de piña. Es una alternativa para el pelado de piña. Permite que su uso sea para cualquier fin que se desee. Es cómodo en su uso. Tiene capacidad. Es eficiente en el cuidado de la piña. Es fácil de operar. Es higiénica como estas herramientas que se usan. Facilita el proceso del pelado de piña, frutas o verduras. La ergonomía facilita el pelado de piña, frutas o verduras. Todas estas necesidades interpretadas son basadas porque una persona nos dijo, la persona entrevistada, que más adelante vamos a mencionar eso, son las necesidades y qué él necesita al día a día en su trabajo. También tenemos, permite controlar la fuerza del usuario. Esto hace la máquina peladora de piña que yo estoy diseñando. La producción es mayor a lo esperado. Requiere pelar mecánicamente más piñas que de la forma manual. Tiene una cuchilla de corte de alta duración. Es una tecnología nueva. Se adapta a dimensiones y formas. Esto es muy importante, ya que hay distintas dimensiones, tamaños de frutas, verduras. Entonces es necesario que se adapte. Es tan afilada como estas herramientas, como sabemos, tiene que ser muy afilada. Tiene una velocidad en el pelado de piña, fruta, verduras. Tiene una técnica muy especial mediante uso de mecanismos. Aquí es donde viene lo ingenieril y lo importante de aplicar todos los conocimientos. Se puede conservar la curvatura de la piña. Es muy importante esto, ya que podemos notar que se pierde la curvatura de la piña cuando se hace eso de manera manual con el cuchillo o el machete. Continuamos. Es adaptable y fácil de operar. Es mucho más precisa que estas herramientas, o sea, nuestra máquina peladora de piña. Puede llegar a suplir necesidades y demanda urgente. La cuchilla es afilada como esta. Tiene soporte de metal. Se ajusta a cualquier tamaño de piña, fruta o verdura. Es clave para el mercado de las máquinas, claro. En mi investigación indagué y no encontré aquí en Honduras. Obviamente máquinas traídas del extranjero sí hay, pero es muy costosa y es técnicamente imposible para los microempresarios. La velocidad es mayor, es adaptable al ambiente donde se desarrolla la actividad. Métrica, ¿cómo lo vamos a medir? Con costo de manufactura, la fuente de alimentación, tiempo de operación, longitud de la cuchilla, resorte, precarga del resorte, diámetro externo de piña, frutas o verduras, uso de material de acero galvanizado, tipo de motor, vamos a usar un motor reductor, valor de la velocidad de operación, masa de la máquina. Continuamos, tiempo de pelado, medidas de la base, rigidez de la cuchilla, medidas de la máquina, medidas de los mecanismos, medición de la fuerza de corte. Aquí es donde viene nuestro diagrama funcional, que es muy importante explicarlo. Tenemos lo que es el motor, ¿verdad? El motor, el cual es una energía externa, y tenemos para convertir en energía rotacional, lineal y luego angular. ¿Y cómo logramos todo esto? Esto es mediante los mecanismos que vamos a usar para la máquina peladora de piña, de frutas y verduras, como ser la manivela, que va conectada al motor reductor, y este reduce el torque. También la biela, que ejerce una fuerza lineal. La cremallera y el piñón, que convierte en movimiento angular. Y tenemos la conversión de movimiento giratorio a lineal y luego a angular, como les decía. También tenemos nuestro material, pues sería la fruta, la piña.
Sería posicionar la piña, fruta o verdura. Sería sujetar la piña, fruta o verdura, hasta llegar al paso de aplicar la energía angular a la piña. También tenemos la herramienta, la cuchilla de entrada, ¿verdad? Marcar la parte de la piña, fruta o verdura. Luego de aplicar la energía angular a la piña, pues tenemos pelar la piña. Y así trabaja nuestro diagrama funcional de la máquina peladora de piña y versátil para otras frutas o verduras. Paso número 2, siguiendo la rúbrica y los pasos del libro, tenemos buscar externamente. Buscamos al señor Valerio Canales en la colonia 21 de febrero, donde se le hizo la entrevista. Nos dimos cuenta de la importancia de este trabajo, cómo lo realiza él, se hizo una entrevista, se grabó con audio para luego pasar las preguntas y esto se mostró en el informe, donde él utiliza cuchillo machete. Fue una entrevista muy importante, donde él mostró cómo es esta técnica. Es una técnica compleja, no es fácil de operar y aquí nos damos cuenta de eso. También tenemos máquinas peladoras de piña como consulta externa, como parte de ese paso. Tenemos una máquina peladora de piña Sunfeng. Es una máquina asiática de una compañía china. Es un costo alto, a $5,000 mínimo, sinceramente algo imposible para un microempresario. El paso número 3 fue el paso que más me gustó y es buscar internamente. Basado en mi conocimiento personal, surge la idea de la máquina peladora de piña y versátil para frutas y verduras. Primero surgió una idea en la cual es usar el mecanismo biela-manivela, y en este mecanismo la biela fuera la cuchilla, pero resultó complejo, ya que me di cuenta que se me complicaría los cálculos, los movimientos y no sería funcional. Como les decía en este párrafo, eso me sucedió, eso fue lo primero que pensé, pero no resultaría, entonces lo tuve que descartar. Se utilizó las sugerencias para generar conceptos. Al momento de generar ideas, se hizo un bosquejo a mano, pero se descartó personalmente. Solo me surgieron 2 ideas con los parámetros que me brindaron. Se hizo la analogía como funciona el cuchillo y el machete, la velocidad, la fuerza, velocidad y giro que le da el ser humano. ¿Dónde surge la idea? Se utilizó de estímulo, ya que mi familia es microempresaria en el sector piñero y se establece objetivos por medio de conceptos. Se utilizó el método de galería, donde se examinó con estas opciones. Llegamos a un paso muy importante, que es explorar sistemáticamente. Solo tuve una combinación: motor reductor, manivela biela, piñón cremallera, resorte cuchilla. Tenemos la elección del motor, pues utilicé un motor reductor. La transmisión de energía, la manivela, la biela, piñón cremallera, resorte. Y aplicar la energía angular a la piña, la cuchilla. Esa fue mi única combinación. Ya en mi concepto actual, ese fue el que dejé, es el que voy a dejar y es el más importante. Luego, dejé bosquejo. Se me pidió un bosquejo de la combinación motor reductor, manivela, biela, piñón cremallera, resorte, cuchilla. Tenemos el motor, ¿verdad? La manivela va conectada al motor. Tenemos la biela, ya les expliqué su movimiento, y la cuchilla. El bosquejo específico de la parte de cuchilla y resorte de compresión. Tenemos el resorte, que este nos ayudará a mantener la presión sobre la piña. Tenemos la cuchilla, la cual va a cortar la piña, y lo hicimos en elaboración propia en SolidWorks. Nuestro último paso sería reflexionar sobre las soluciones y el proceso. Se ha reflexionado en todo el concepto de la máquina peladora de piña y versátil para otras frutas o verduras y la utilidad correcta que se va a dar. Se analizó detalladamente el uso de los mecanismos biela-manivela y cómo se transmiten los movimientos. También surgió y se analizó cómo el resorte de compresión ayudaría a mantener la presión sobre la piña. Llegamos a la conclusión de elegir este concepto, ya que fue la mejor opción y se hizo el bosquejo basado en ello. Cumplimos todos los pasos, la rúbrica, y se hizo el concepto. Bibliografía. Muchas gracias y les agradezco. Espero les haya gustado. Les mostré mi concepto de la máquina peladora de piña, versátil para frutas o verduras, donde he estado trabajando en este concepto. Rechacé el anterior, como les comenté, y decidí dejar este. Les agradezco por su atención y espero pronto seguir subiendo más videos. Muchas gracias. Pueden seguir mi canal si quieren.